Hola amigos, buenos días, feliz sábado. Hoy es 25 de abril, ya se nos echa prácticamente el verano encima. Bueno, hoy esperamos en Madrid una gran alerta de tormentas, ya veremos, porque precisamente ayer a las 4 de la mañana, terrible, o sea, una tromba de agua que cayó que no veáis. Así que no sé cómo será hoy. Bueno, voy aquí para continuar con nuestra historia medieval y seguir contándoos cosas. Nos habíamos quedado en lo que era la adopción del título califal y ya próximamente, después de esta breve parte que nos queda, empezaríamos ya con lo que es el régimen de Almanzor, uno de los emires más importantes del califato de Córdoba. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en la adopción del título califal. En el 928 se consigue rendir a los rebeldes de las tierras orientales y occidentales del Al-Ándalus. En las primeras se obtiene la sumisión y con ello el control de las fortalezas que poseían el litoral mediterráneo y la región Tudmir. Como la dinastía de los Banu Ibn Abi Sausán, señores de Alcira y de otros castillos de la Cora de Valencia, algunos de los cuales fueron decapitados en Córdoba, y además en segundas se toman los castillos de Mojácar, Alange, y mediante la capitulación se consigue la importante ciudad de Mérida. Es decir, que hay una serie de movimientos que finalmente producen eso, que se vaya a tomar la ciudad de Mérida, ¿vale? En este contexto, Abderramán III, recordad que era el califa que estaba en ese momento en lo que se dice esto en el Emirato, o sea, en el Emirato Omeya, uno de los más importantes, se proclama Amir al-Muminin, príncipe de los creyentes. O sea, se proclama como además ya no solo el emir, sino también con el título de príncipe religioso, cosa muy importante porque eso sí que va a tener también grandes consecuencias durante su reinado. La primera invocación que tiene lugar el día 16 de enero, en el 929, ya se realiza desde el Mibar, en la mezquita. Es donde la primera vez que se empieza a llamar a la oración en Córdoba. El califa asume además el sobrenombre honorífico del que obtiene la victoria por la religión de Alá, es decir, que es como digamos el sucesor de Alá. Esto era también muy importante porque claro, para evitar revueltas y todo eso era mejor tener en cuenta que el califa era descendiente directo de Alá. Con este motivo por tanto, y por el hecho de utilizar estos títulos, se trata en definitiva de realzar su prestigio y su autoridad. Tanto dentro como fuera de las fronteras de Al-Ándalus, en especial en el frente y al estado fatiminide y Friquilla, ¿os acordáis de Friquilla? A cuyo soberano el califa desde 1909 le disputa la hegemonía del norte de África. A ese patrón se ajusta también el deseo de Abderramán III por volver a acuñar la moneda capital del Al-Ándalus, y también por primera vez se acuñan en oro. O sea, normalmente estaban hechas de otro material, pero ahora se acuñarían por primera vez en oro, como para también denostar de esa forma, no denostar, o sea, reiterar ese prestigio que él andaba buscando, ¿vale? Todo contribuye a magnificar efectivamente su figura, cada vez más arrogante y lejana, como se infiere en la carta enviada a los gobernadores del país. Aquí os voy a leer textualmente
bueno, no es que he dejado de leer, pero abro comillas para un texto que se encontró. Los más dignos de reivindicar eternamente su derecho y los más merecedores de completar su fortuna y de revestirse de las mercedes con la que Dios Altísimo los ha reservado, somos nosotros, por cuanto Dios Altísimo nos ha favorecido con todo ello. Ha mostrado su preferencia por nosotros, ha elevado nuestra autoridad hasta ese punto que nos ha permitido obtenerlo todo por nuestro esfuerzo. Nos ha facilitado lograrlo con nuestro gobierno, ha extendido nuestra fama por el mundo, ha ensalzado nuestra autoridad por las tierras, ha hecho que la esperanza de los mundos estuviese pendiente de nosotros, ha dispuesto que los extraviados a nosotros volvieran y que nuestros súbditos se regocijasen por verse a la sombra de nuestro gobierno. No todo ello a voluntad de Dios, loado sea el Señor, otorgado por los beneficios y gracia que nos ha concedido. En consecuencia, hemos decidido que se nos llame con el título príncipe de los creyentes y que en las cartas, tanto las que expidamos como las que recibamos, se nos dé dicho título, puesto que todo el que lo usa fuera de nosotros se apropia indebidamente y es un intruso en él. Se arroga una denominación que no merece. Además, hemos comprendido que seguir sin usar ese título que se nos debe es ceder de caer en el derecho que tenemos y dejarse perder una designación firme. Ordena, por tanto, al predicador de tu jurisdicción que emplee dicho título y úsalo tú de ahora en adelante cuando nos escribas, si Dios quiere. O sea, básicamente, dejó alto y claro y bien señalado, además en testimonio evidentemente contrastado y escrito, que a partir de ese momento ellos serían descendientes directos de Alá y que nadie podría utilizar su nombre en otras formas. Sin embargo, todavía este reconocimiento no es total porque en las extensas áreas del país aún se niega la obediencia, tal como sucedía en los territorios de Badajoz, Béjar, Toledo, Valencia y Zaragoza. No se habían sometido. El califato de Abderramán III, entre el 929 y el 61, en esta etapa, Abderramán III continúa su racha de aciertos y logra, de acuerdo con la aplicación de los procedimientos habituales, reducir los últimos focos rebeldes existentes en Al-Ándalus. Además, obtienen también importantes éxitos en el Magreb contra los fatimíes. Respecto de los reinos cristianos del norte, afianza igualmente su influencia pese a sufrir algún que otro descalabro, sobre todo frente al rey Ramiro II de León, que estos acontecimientos, estas luchas sucedieron entre el 931 y el 951. Todas estas victorias, sustentadas por un florecimiento económico sin precedentes, proyectan hacia otros confines, allende también de los Pirineos, una imagen esplendorosa del califato de Córdoba y en consecuencia su máximo gobernante, lo cual se manifiesta nítidamente en las relaciones internacionales. Hay que decir efectivamente que toda esta cultura árabe, etcétera, siria, etcétera, eran grandes comerciantes, conocían los mares, conocían todo por las dichosas trifulcas guerras médicas, guerras púnicas, Persia, todo lo que sucedía en la era del Imperio griego y romano, pues lógicamente gente con muchísima experiencia en mercadería, etcétera, etcétera. Conocían el valor del trueque, las cosas, el dinero, etcétera, por lo cual es lógico que supieran sacar partido de toda esa cultura y hacer el Al-Ándalus súper esplendoroso en cuanto al comercio. Digamos que fue una época de bonanza. La sumisión de las fronteras. En Al-Ándalus las fuentes árabes hacen continuas referencias a las zonas limítrofes, indicando su peculiaridad respecto a otros territorios del interior. Generalmente, los autores musulmanes utilizan el término Tagr o Tugur para referirse a la frontera, cual tiene como zona de contacto las eventuales luchas una fuerte carga ideológica, pues se constituye el espacio que separa las tierras de Dar al-Islam, morada del Islam, y las de Dar
al-Harb, morada de la guerra, donde la guerra santa es asumida por un deber ineludible por parte de todo buen gobernante. En Al-Ándalus se distinguen tres áreas fronterizas, llamadas marcas, los límites geográficos imprecisos que se articulan alrededor de un centro importante. Marca superior, que era la zona de Zaragoza, marca media, la de Toledo y luego Medinaceli, la marca inferior, la de Mérida. Tales espacios fronterizos presentan una enorme complejidad, quizás por ello fueron a prodigarse las sediciones rebeldes que niegan la autoridad de los omeyas y rechazan participar en las campañas militares contra los reinos cristianos y retienen las contribuciones fiscales que deberían de ir al califato de Córdoba. En ocasiones, la existencia de estas rebeliones implica el establecimiento de una alianza con los cristianos y, como no, las expediciones cordobesas, castigo contra la zona en cuestión. La primera de las campañas del califa contra los territorios insumisos es en el 929. Abderramán III decide entonces atacar el poder bastante debilitado de Benu Marwan, señores de Badajoz. Con este fin sale de Córdoba y acampa su ejército en aquella ciudad en el mes de junio de ese año. Allí entabla algunas escaramuzas con grupos rebeldes sin lograr vencer la resistencia de la plaza, a la que pone cerco. Luego se dirige hacia Mérida, donde renueva el cargo de gobernador de la Alcazaba, tras lo cual regresa a Badajoz y desde allí marcha con el grueso de su ejército hacia Béja, que rinde para pasar Oxonova, cerca de la costa atlántica, denominada por el rebelde Jalaf ben Bark, a quien an-Nasir toma una de sus fortalezas. Ante la posibilidad de perderlo todo, Jalaf utiliza emisarios para pedir el perdón del califa y excusar su independencia, que justifica por la lejanía del territorio respecto a la sede del poder central. Bueno, como si eso colara. En fin, después de 18 años de luchas sin tregua, solo le queda al califa por someter a autoridad los territorios de las marcas fronterizas. Una vez fallido el intento de controlar pacíficamente Toledo, Abderramán III decide de inmediato atacar la ciudad, enviando al visir Said ben al-Mudir con tropas suficientes como para iniciar el cerco. Luego, en el mes de mayo del 930, se desplaza allí acompañado del príncipe heredero Al-Hakam con un poderoso ejército. En el camino somete el castillo de Mora, otras fortalezas próximas y finalmente, cuando llega a la antigua capital del reino visigodo, ordena construir el monte de Chalencas, Medinat al-Fat, ciudad de la conquista, y habitó allá antes de regresar a Córdoba. El asedio se prolonga durante mucho tiempo, tanto por las defensas y excelente ubicación estratégica de la ciudad amparada por el foso del río Tajo, como por la tenaz resistencia de los toledanos, que reciben además promesas de apoyo que luego se incumplieron del monarca leonés. Y luego logra cruzar y ocupar la fortaleza de Madrid. No obstante, el califa acaba por conseguir en el mes de julio del 932 la sumisión de Toledo, después que la talaba de Ben Muhammad Ben al-Bawarit, su señor, le prestara obediencia. Entonces Abderramán III concede a los habitantes la ciudad de paz y el amán general en condiciones muy ventajosas. Acordaros que el amán era el perdón, que pues quedan además libres de tributos, excepto en el azaque, colectas que eran impuestos de alojamiento y que se obtenían el derecho a elegir sus propias autoridades. Además, se les reconstruye la urbe, o sea, se reconstruye la ciudad. Solo quedaba por asegurar la marca superior. En el campo de lucha entre los diferentes señores locales de la zona, la difícil situación reclama la presencia del califa, quien logra en el 931 apaciguar los ánimos y arrancarles el compromiso de mandar dinero a Córdoba, procedente de la recaudación de los tributos. Pero años después, en el motivo de la campaña de Osma en el 934, los señores de Zaragoza, Huesca y Barbastro, no así los de Calatayud y Daroca, se niegan a participar en ella, lo que provoca la reacción inmediata de Abderramán III, el cual, tras conseguir el control de Huesca, desvía la ruta a la altura de Guadalajara para someter las restantes plazas. Conquista el castillo de Maluenda y el señor de Zaragoza, Muhammad ben Anjasim, le entrega rueda de jalón y arnedo, con lo cual el soberano parece de momento darse por satisfecho. No obstante, en el 35, Muhammad se aparta nuevamente del califa y este decide emprender el asedio de Zaragoza, que deja bajo la dirección del visir
Ahmed Ben Isaaqi el Qurasí. La rendición de la ciudad se complicaba de manera sobrehumana por el apoyo que recibe el rey leonés, a quien Abderramán III trata de neutralizar con la firma de treguas, y sobre todo por la actitud del visir, el cual, como descendiente de los omeyas de Damasco, pretende ahora reivindicar la dirección del califato cordobés con la ayuda de los poderes locales de la Marca. La reacción de Abderramán III es rápida y contundente. En el 936 lo destituye del mando de sus tropas y lo encarcela. En el 937 ocupa Calatayud y Daroca. Finalmente, tras la rendición capitulada de Mohamed Ben Hassin, Zaragoza, sus murallas son derruidas. El acuerdo pactado obliga al califa a abandonar el dominio directo de la ciudad, que deja momentáneamente en manos de la familia Chiví, con la obligación de restituírselo más adelante con carácter vitalicio, siempre que se cumplieran con todas las prestaciones y el envío a Córdoba de impuestos. Rechazo que los reinos cristianos, la observancia de obligaciones militares y la no acogida de fugitivos enemigos del soberano tenían desde luego bastante presente. Las cláusulas del pacto jurado solemnemente por ambas partes en la mezquita de Aljama de Zaragoza revelan la práctica de Al-Ándalus relaciones feudo-vasalláticas, con todas las matizaciones que requieren, pues el acuerdo contiene al menos elementos consustanciales a ellas, como la prestación de fidelidad, auxilio militar y concesión perpetua de un beneficio. La conquista en el 39 en Santarém, en la que había revelado un hermano del visir, entregando a la ciudad a los monarcas leoneses. Abderramán III concluye, tras 26 años de continuo batallar, la tarea emprendida a comienzos del reinado, abro comillas, con lo que quedó defendida toda la frontera y al Al-Ándalus en su puño tras haber extirpado toda la hipocresía, pues después de Mohamed Ben Hassin no quedó ningún desobediente, sino a todos guardaba con su báculo, cumpliendo con ellos su sentencia, cierro comillas, es decir, que los condenaba a muerte. La política norteafricana, también muy importante en este periodo, porque daros cuenta que no es que solo estuvieran en Hispania, sino que es un reinado que viene desde Siria, Marruecos, etcétera, etcétera. La situación política en el norte de África cambia a comienzos del siglo X, con la llegada de los fatimíes, contrarios a la ortodoxia sunita y a las doctrinas de tendencia jarichí. Defienden a ultranza la continuidad de la revelación islámica a través de los descendientes legítimos de Mahoma, los de su hija Fátima y su yerno Ali. Estos fatimíes, después de someter a Ifriquilla, hoy Túnez, intentan controlar el Magreb occidental, entrando así en conflicto con los omeyas de Al-Ándalus por el dominio de la zona, caracterizada por la existencia de formaciones políticas tribales de escasa entidad territorial y diversa adscripción religiosa. Para contener el poder alcanzado de los fatimíes aliados, hay que decir, básicamente, dejarme un momentito, por favor, un segundito. Disculpad, pero es que tenía que beber agua porque me estaba entrando la tos y no podía. Bueno, para acometer el poder alcanzado de los fatimíes, aliados circunstanciales de Umar Ben Hassub, la entrada de toda la propaganda ideológica contraria al maliquismo imperante como rito oficial en Al-Ándalus, en este sentido, Abderramán III, volcado con la pacificación del país, consigue además dominar Algeciras, incrementar mediante la construcción de nuevas ataranzas el número de navíos y el equipo de flota andalusí e imponer una mayor vigilancia en el litoral costero. El soberano omeya mantiene también relaciones diplomáticas con los jefes norteafricanos, la mayoría del grupo Zanata, cuyo apoyo de la zona, en ocasiones harto dudoso, se gana con dinero y entrega de suntuosos regalos que en cualquier caso esa acción política les permite controlar indirectamente una parte del actual territorio marroquí, donde se obtienen mercenarios para las filas de su ejército y continuar recibiendo el oro transsahariano. Sin embargo, la política norteafricana del emir carece de continuidad porque los ataques cristianos y la sedición interna del país le distraen constantemente la atención. Tampoco los fatimíes logran proyectar
del todo en el Magreb, encontrando resistencias en las alternativas de avance hacia el Atlántico. Estos fracasos sin duda favorecen que el soberano omeya en el 27 obtiene la consólida de la ocupación de Melilla, en el extremo oriental del litoral rifeño. No obstante, el éxito más importante lo obtiene años después tras someter definitivamente la revuelta muladí, siendo ya califa. Y en efecto, en el 31 la flota omeya consigue la rendición de Ceuta tras el apoyo de la población. El dominio de esta plaza, disputado luego sin fortuna por los isdríes, fundadores de uno de los primeros estados de Marruecos, le permite además dominar las orillas del mar, tener un control o tenerlo en su control, pues Ceuta fue estribo para la otra orilla, puerta que podía cerrar e instrumento de control de puertos que podían ser temidos, con lo que se robusteció la autoridad magrebí. Esta primacía, luego contestada por los isdríes, sus aliados fatimíes, vuelve a manifestarse con cierta rotundidad en el 936. Tras los éxitos militares obtenidos sobre ellos en la región de Nakur, isla de Rasgun y ciudad de Yaragua, más tarde en el 951 las tropas omeyas conquistan la importante plaza de Tánger, por entonces de influencia de Abderramán III, que se extiende desde Argel hasta Sijilmasa y el Atlántico, aunque el dominio nunca llega a consolidarse del todo. Por si fuera poco, en el 955 los fatimíes atacan Almería y destruyen parte de la flota andalusí, haciéndose con un rico botín. El califa de Córdoba responde militarmente en el 57, causando su ejército la ruina en las localidades norteafricanas de Marsá, Al-Jaraz, Susa y Tabarca. También ordena fortificar Ceuta e incluso proyecta una alianza con el emperador de Bizancio. Pero los fatimíes lanzan la ofensiva de nuevo en el 58 y ocupan Sijilmasa, Fez y buena parte del Magreb. Controlan todavía la ruta del estrecho. Abderramán III ordena fortificar en 960 el puerto de Tarifa, sin duda para consolidar ese dominio que a fines de su reinado queda reducido a la mínima expresión. En cuanto a las relaciones diplomáticas de este periodo, dejarme un momentito a ver cuánto nos queda de este capítulo. Ahí todavía, a ver, nos quedan eso, justo 4 páginas. Vale. La actividad diplomática de Abderramán III no se centra exclusivamente en el Magreb, en los reinos y condados cristianos del norte peninsular, pues se hace notar, sobre todo a mediados del siglo X, en otras partes de la cristiandad latina y en Bizancio. Las relaciones con el mundo franco se producen en el 940. También acordaros que no solo estaban los musulmanes, estábamos hablando de que es una época en la que hay un montón de poblados bárbaros y bereberes en todo el norte, en toda Europa, básicamente, y los francos en concreto son los actuales franceses, ahí en la zona de la Galia, como hemos comentado cuando estábamos hablando del reino visigodo, ¿vale? La aparición de los fatimíes, enemigos de Bizancio en el norte de África, y su expansionismo por el Magreb, amenazando las tradiciones e intereses omeyas en la zona, facilita seguramente las relaciones entre Córdoba y Constantinopla. De aquí precisamente proceden algunos materiales y piezas utilizados por Abderramán III en la construcción y el adorno de la ciudad del Palacio de Medinazara, auténtica plasmación arquitectónica del poder y riqueza del califato, uno de cuyos salones se utiliza como escenario de la mayor parte de recepciones de embajadas y delegaciones extranjeras, como ocurre en el 949. En esta ocasión se fijó la sala abovedada del Palacio de Al-Zahara. Por cierto, que tengo un artículo maravilloso del National Geographic directo que habla de la mezquita de Córdoba y de la Alhambra, que os pienso incluir aquí porque creo que es un cuadro bastante bueno cronológico de todo este periodo de batallas, ¿vale? Después hablamos de las aceifas contra los cristianos. Cuando Abderramán III reinicia las aceifas contra cristianos del norte peninsular, la situación política presenta novedades importantes. En primer lugar, el soberano omeya controla buena parte del territorio de Al-Ándalus, lo cual garantiza la habitual recaudación de impuestos a favor del Estado.
En segundo término, es el califa, lo que supone que en cierto realce de su majestad, la afirmación de la independencia del país es respecto a toda autoridad superior. Y por último, domina el estrecho de Gibraltar, extendiéndolo al ámbito de la influencia del Magreb, donde aspira a crear el protectorado que sirva de defensa de Al-Ándalus contra los fatimíes de Ifriqiya. Igualmente, esto es otro panorama existente en León y Navarra. La muerte de Froilaz II en el 925 abre un periodo de inestabilidad política en el Reino de León, donde se plantea un grave conflicto sucesorio, decidido en favor de Alfonso IV el Monje, que va del 926 al 31. Aunque la tensión persiste hasta la entronización de su hermano Ramiro II, que tiene lugar entre el 31 y el 51 su reinado, en Navarra, por otra parte, se reconoce en el 25 por primera vez de la historia peninsular el derecho al trono de un menor que era García Sánchez, gobernado como ayo o tutor su tío Jimeno. Cuando este muere en el 31, Íñigo Garcés intenta ocupar la regencia, o quizás el trono, en detrimento de este sobrino, dando pasos a la crisis de poder, solo resuelta en el 33 con la intervención de toda la reina madre. Un segundito, por favor. Disculpad, que he tenido que interrumpir porque estaban mis perros liando la que no está escrita. Bueno, nos habíamos quedado en que todo este cúmulo de circunstancias favorece que el soberano omeya, cuya hegemonía peninsular, sin embargo, no siempre resulta evidente, que en el campo de batalla, pues en el 33 un contingente omeya es derrotado por las tropas de Ramiro II, es decir, que hubo ahí un cúmulo de enfrentamientos entre el reino omeya, los cristianos, etcétera, etcétera, al mando de Ramiro II, que le dio bastantes problemas a Abderramán III. Para la ceifa de la campaña de Osma, invoca la Guerra Santa y realiza una gran parada militar que se hace famosa en todo el Al-Ándalus y provoca la admiración de los cordobeses por unir o reunir a tal efecto numerosos pertrechos y efectivos militares. Muchos procedían de Norte África. Él mismo aparece entre todos los militares. En fin, en la ceifa se concibe para atacar a los cristianos en la frontera media, situada en torno al río Duero. Aunque Abderramán III marcha primero contra los rebeldes musulmanes de la Marca Superior, después entra sin posición alguna en las cercanas tierras del Reino de Navarra. Envía entonces mensajeros al campamento del califato o del califa establecido en Calahorra. Le pide la paz, invocando vínculos consanguíneos, y él afirma o firma el pacto según el cual debería liberar a los rehenes que tiene de la familia Banudín Nun por impago de una deuda, prestar completa sumisión al califa y por último romper con los restantes príncipes cristianos. Abderramán III le concede a cambio treguas y le otorga la investidura al hijo de la reina, García, hijo de Sancho, en Bascón, Pamplona y sus distritos. Con este proceder, toda la integridad del reino queda salvada. Pero hay quien no acepta la sumisión. Por ejemplo, Fortún, hijo de García, cuya rebeldía le cuesta perder no solo la fortaleza de Falces, sino también la propia vida, ya que muere ejecutado. En lo sucesivo, el califa centra toda su atención por conseguir el dominio sobre Zaragoza y además los poderes locales del Valle del Ebro, y para obtener con ello la neutralidad de Ramiro II, con quien pacta en abril de 935 unas treguas que poco tiempo después se incumplen por parte del monarca leonés. No por ello deja Abderramán III de combatir a los cristianos, pues ese mismo año una incursión de la marina califal asola algunos puntos de la costa catalana, en el Maresme y el Empordà. El conde Suñer de Barcelona, por su parte, realiza en 936 una expedición por el Levante peninsular, siendo detenido en su avance por Ahmad ben Muhammad ben Ilias, que dirigía el asedio de Zaragoza. En el encuentro perecen miles de cristianos y las cabezas de los más notables se envían, según lo habitual, a Córdoba. En el 937 Toda rompe unilateralmente su pacto suscrito con Abderramán III y apoya la rebelión del gobernador de Zaragoza.
que termina por someterse al califa. Por este motivo, este le envía con su general y un cuerpo selecto de caballería a luchar contra los navarros. Ahora nuevamente aliados a los leoneses, es decir, los navarros se alían a los leoneses. El enfrentamiento se salda con una gran victoria de los musulmanes, que obtienen numerosos cautivos y un gran botín, tras lo cual vuelven a Zaragoza. Esta serie de victorias consolidan el prestigio de Abderramán III, quien también conoce el amargo sabor de la derrota, y así, paulatinamente, llegaríamos con el devenir de los acontecimientos al califato de Al-Hakam II, que tendrá lugar en el 961 y el 76. El estudio del califato de Al-Hakam II plantea problemas de difícil resolución debido a la escasa información que proporcionan las fuentes. A pesar de alcanzar en la historiografía califal su mejor momento, la atención de los cronistas se centra sobre todo en la política norteafricana del soberano y en las construcciones realizadas en la mezquita de la Aljama de Córdoba, ofreciendo en cambio una descripción muy pobre de los acontecimientos internos del país durante este periodo. Es decir, que los cronistas se centraron muy poco en lo que es la política de Al-Hakam, sucesor de Abderramán III. Al-Hakam II y los reinos cristianos. Al-Hakam II inicia su reinado adoptando el título honorífico de Al-Mustansir Bilal, que significa el que busca ayuda y victoria en Alá. Nada más acceder al califato intenta resolver la espinosa cuestión planteada por el incumplimiento del acuerdo establecido entre Abderramán III y los reyes cristianos. Sancho I se niega a entregarle las 10 plazas fuertes de la línea del Duero y García Sánchez I y Fernán González, para complicar más la situación, Urraca, hija del monarca navarro, instigada al parecer por su propio padre, libera al conde castellano, con quien se casa y huye a Burgos, lugar del refugio de Ordoño IV, el cual es impedido abandonar la ciudad, mientras el conde saquea los territorios limítrofes de los musulmanes. Evidentemente, semejante actitud provoca una rotura del acuerdo e inicio de hostilidades. Con Ordoño IV se traslada a Medinaceli y desde allí a Córdoba, donde es recibido oficialmente por Al-Hakam II en el 962. Con aparatosa brillantez y solemnidad, el salón de recepciones de Medinazara es donde tendrá lugar este recibimiento. El monarca destronado, según relata Al-Makari, cronista de esta época, pronuncia estas palabras, se abren comillas: soy el esclavo del príncipe de los creyentes, mi señor y dueño, y vengo a implorar su favor, a contemplar su majestad y situarme a mí y a mi pueblo bajo su protección. Tenga bien concederme su poderoso patrocinio y consienta en recibirme entre el número de sus esclavos. Es decir, un auténtico vasallaje finalmente al Hakam. De ser ciertas, estas palabras revelan con nitidez el grado de humillación al que había llegado Ordoño IV. En consecuencia, Al-Hakam II decide ayudarle militarmente a recuperar el reino de León. Ordoño IV, en cambio, se compromete a mantener en lo sucesivo la paz con los andalusíes, no aliarse con el conde castellano en contra de los musulmanes y abstenerse de tomar decisiones relevantes de haber consultado previamente la opinión de 3 personajes: el juez mozárabe de Córdoba, el obispo de esta ciudad y el metropolitano de Sevilla. Sin embargo, el acuerdo no llega a cumplirse porque Sancho I, temeroso de la aplicación, envía a Córdoba una embajada que reconoce la autoridad del califa y asegura el cumplimiento del pacto de origen de la discordia. Al-Hakam II anula entonces el compromiso con Ordoño IV, que muere antes de acabar el año, en el más absoluto de los olvidos. Al conocer la suerte de su adversario, Sancho I se retracta de cuanto había prometido al califa y establece una alianza con el conde de Castilla, rey de Navarra, y los condes de Barcelona, formando un frente común contra el soberano omeya. Es decir, que se inician otra vez las trifulcas. Fernán González es vencido en San Esteban de Gormaz y pierde esta plaza. Otro ejército de califal toma poco después el castillo de Atienza, también muy famoso. Al mismo tiempo, el gobernador de Zaragoza derrota a García Sánchez I y a Sancho I en las tierras del Reino de Navarra, donde los andalusíes conquistan Calahorra. Además, el gobernador de Huesca ataca la frontera oriental de Navarra, consiguiendo un buen número de cautivos y un abundante botín.
Años más tarde, sobre febrero del 970, fallece García Sánchez, rey de Pamplona, y pocos meses después el conde castellano Fernando González. Sus respectivos hijos sucesores, como Garcés II, García Fernández, atacan la autoridad del califa, lo cual contribuye a reforzar aún más su poder hegemónico incontestable entre los años 970 y 74, como demuestra una serie de embajadas cristianas que llegan a Córdoba desde diversos puntos de la península y demandan paz y treguas. Esta paz se rompe en el 974, porque el conde castellano, al tiempo que pide a través de su embajador la renovación de las treguas, ocupa por la fuerza el castillo de Deza, próximo a Medinaceli, aprovechando que el general Galí se encuentra con el grueso de su ejército califal en las marcas superiores y media combatiendo en el norte de África. Envalentonado por este éxito, el rey García Fernández busca la alianza de los leoneses navarros y con ellos emprende a mediados de abril del 75 un asedio estratégico que se impone en Gormaz, testigo mudo de la derrota, porque tras 2 meses y medio en la plaza deben emprender la retirada. El conde castellano es alcanzado y vencido en Langa, orillas del Duero. Igual suerte corre el destacamento pamplonés en Estercuel, cerca de Tudela, junto al Ebro. La paz entonces restablecida se prolonga durante el 76, último año de Al-Hakam II. No fue necesario imponer la paz por ningún modo. El conde de Barcelona parece alejarse de la corte carolingia para aproximarse a la califal, como si su independencia política respecto a la monarquía franca quisiera compensarla con la de la supeditación al califato andalusí. En cuanto al Magreb, el dominio político de los omeyas en el Magreb decrece en los últimos años de Abderramán III, como habíamos dicho. En el 969, Chauhar conquista Fustat y ordena la construcción de una nueva ciudad que se llama el Cairo, la gran triunfadora, convertida años después en la capital permanente del califato fatimí, es decir, en Egipto, ¿vale? El traslado de los fatimíes a Egipto modifica sustancialmente la situación del Magreb, cuyo gobierno del califa Al-Muz encarga al emir que haga estas transiciones políticas. Al-Hakam II, por su parte, envía dinero al jefe Zenata Muhammad Ben al-Jair, y este utiliza para reclutar el ejército que va a atacar en el 71. En 1971 a los bereberes sin hachas. El encuentro militar resulta desastroso para los aliados del califa omeya, pero no decisivo. De hecho, ambos grupos de bereberes continúan ese año enfrentándose sin llegar definitivamente a imponerse unos sobre otros. Es decir, son periodos de luchas tribales brutales, de traiciones, de hacer pactos, de treguas no acabadas, de imposición unos a otros, es decir, como ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, y así se han mantenido durante todos esos años. Finalmente, para destacar de este periodo tendríamos que hablar de las incursiones normandas del norte de Europa, ¿vale? El califato de Al-Hakam II conoce también la presencia de los navíos normandos en el Algarve, en la costa de Portugal, entre el 966, el 71 y el 72. Sin embargo, los desembarcos y saqueos ahora causan menos desastres que los realizados en el siglo IX. En ellos, sin duda, influyen varios factores. En primer lugar, el número de barcos invasores es sensiblemente menor en segundo término. Y luego después el Estado omeya, que es mucho más centralista, fuerte y poderoso, que además el ejército andalusí y la marina de guerra son más potentes y están mejor preparados. Asimismo, existe un servicio de información eficaz de alerta de la presencia normanda. En general, la respuesta del califa suele ser la misma: movilización del ejército y la flota con base en Almería y Sevilla, lo cual solo llegan a intervenir en el 66. Finalmente, el balance de todas las campañas militares reseñadas durante la época de Al-Hakam II y Abderramán III son computando éxitos y fracasos que arrojan un saldo favorable al ejército de los omeyas y aporta una aureola de gloria tanto a Galib y Rumais como al propio califa, aunque en este no brille precisamente, a diferencia de su padre, por su caudillaje
castrense. Al-Hakam II destaca sobre todo por sus cualidades personales y su amplio acervo cultural. Cuando muere en octubre del 76, a la edad de 71 años, Al-Ándalus goza de un gran esplendor. Es decir, fue el último de los califas de la dinastía omeya, uno de los últimos, con un gran esplendor en esa corte. Y bueno, mañana lo suyo sería que pudiéramos continuar con el régimen de Almanzor, ¿vale? El régimen de Almanzor básicamente nos va a ocupar un gran tramo porque aquí en este capítulo se va a hablar de varias dinastías, ¿vale? En fin, pues nada, a ver si podemos mañana hablarlo y si no, pues ya sería la semana que viene. Yo seguramente durante toda esta semana que viene voy a estar liada con papeleos, ya os he contado que ando de temas de abogados, etcétera, etcétera, y me va a llevar mi tiempo. Entonces, bueno, en medida de lo posible, sí que es cierto que en algún momento, aunque sea un short para comentar las noticias diarias, pues sí que hablaremos sobre eso. Y bueno, pues ya hablando de todo esto, esperemos que os suscribáis, que me compartáis, que distribuyáis el canal para que le pueda llegar los conocimientos a más gente y bueno, pues a ver si, como digo yo siempre, podemos llegar a los 100.000 suscriptores y construir una comunidad inquieta por la cultura, básicamente, quien habla de historia, habla de ciencia, de un montón de cosas. Sí que es verdad que os voy a ir intercalando artículos, pues eso, de National Geographic, etcétera, etcétera, de los vestigios culturales que hay en España, de estas grandes obras arquitectónicas y esculturas, etcétera, de la época andalusí. Vale, pues nada, os mando un abrazo, desearos que tengáis un feliz fin de semana y bueno, pues a ver si podemos hablar mañana y si no el lunes. Un saludito, adiós.